Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, le quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar por este medio, para poder compartir este mensaje que voy a estar compartiendo con todas aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje por medio de este medio de YouTube. Y le doy gracias a Dios por este día más que puedo estar por este medio. También le doy gracias a Dios por cada una de aquellas personas que Él va a estar dirigiendo este mensaje, y le pido a Dios que este mensaje pueda llegar al corazón de toda persona que lo esté escuchando, que sea el Señor Jesucristo el que dirija esta palabra a su corazón y que sea Él el que hable a su vida. Le doy una bienvenida a usted que va a escuchar este mensaje por este medio de YouTube. Bienvenido a este canal de YouTube. Le doy una cordial bienvenida y le invito a que ponga usted atención en lo que nos dice la santa y divina palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda hablar a su vida y que pueda usted meditar en estos pasajes que le voy a estar compartiendo. En este día quiero titular este mensaje: el Señor quiere usar su vida para hacer milagros y sanidades a través de usted. El Señor quiere usarle para hacer milagros y sanidades. Así quiero ponerle: el Señor quiere usar su vida. Quiero titular este mensaje: el Señor quiere usar su vida. ¿Por qué me expreso en esta manera? Porque vamos a estar leyendo textos que nos hablan claramente que Dios quiere usar a los seres humanos para Él poder expandir su reino aquí en la tierra, como lo ha hecho a través de todas las escrituras. Y en el libro de Génesis 3:9 nos dice así. Comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice Génesis 3:9: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Entonces podemos mirar aquí que la escritura nos dice que después de que el hombre había desobedecido a Dios, y después de que Dios viene hacia el hombre, hacia Adán, dice que Dios llama al hombre y le dice: ¿Dónde estás tú? Y en este día yo quiero hacerle una pregunta a usted que me está escuchando: ¿dónde se encuentra usted? ¿En qué condición de su vida está viviendo usted? ¿Y cuál es la condición en la que usted está caminando en este tiempo? Porque el Señor también quiere hablar a su vida, porque el Señor también quiere hacerle un llamado a usted como se lo hizo a Adán. En aquel tiempo sabemos que Dios estaba llamando a Adán y le estaba hablando: ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Porque Dios quería entablar una conversación con Adán, porque Dios quería atraer a Adán para que Adán pudiera ponerse a cuentas con el Señor. Pero nosotros miramos que Adán no se humilló ante Dios después de que había pecado, sino de que Adán continuó en esa manera donde se encontraba, escondiéndose de la presencia de Dios y alejándose de Dios. Y en este tiempo sabemos que hay muchas personas que se encuentran en esta condición, personas que se están escondiendo de la presencia de Dios, y sabemos que Dios los está buscando. Muchos de nosotros también nos estamos escondiendo, así como Adán, nos estamos escondiendo a través de excusas y a través de muchas cosas que este mundo ha estado, a través de las cosas que se mueven en este mundo, tratando de ocultarnos de la presencia de Dios, cuando Dios nos está haciendo un llamado, porque Dios quiere expandir su presencia y expandir su reino a través de cada uno de nosotros. En aquel tiempo sabemos que Adán había sido escogido para que a través de él se expandiera el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios por toda la tierra. Adán había sido creado y formado para expandir el reino de Dios sobre toda la tierra y para llenar la tierra. Y en este día, usted que me está escuchando, yo también le hablo a usted. Así como el Señor me ha hablado a mí a través de este pasaje, yo también se lo leo a usted que me está escuchando. Pido al Señor que Él le dé, que también le hable así como me ha hablado a mí, diciendo: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición te encuentras en este momento? ¿Qué es lo que no te deja caminar? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te ha dejado caminar y avanzar en este día? El Señor nos hace un llamado porque Él quiere tener
una relación íntima con nosotros. Él quiere que nosotros volvamos nuevamente a su presencia. Si nos hemos alejado de su presencia por las circunstancias que hemos estado viviendo, si ha habido circunstancias que nos han alejado de la presencia de Dios y que hemos estado descuidando la presencia de Dios, que hemos estado descuidando la oración, que hemos estado descuidando la intimidad con Dios, en este día Dios nos está haciendo un llamado a que nosotros escuchemos su voz, porque nosotros miramos que en Génesis nos dice que el hombre escuchó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre diciéndole: ¿dónde estás tú? Nosotros podemos mirar en Génesis toda la historia, cómo comienza en el libro de Génesis 3, cuando el hombre le falló al hombre, pero en este día quiero solamente compartirle Génesis 3:9, que me llamaba la atención este pasaje que nos llama a regresar a Dios. Entonces nosotros miramos que Dios hace un llamado al hombre porque Dios quiere a través de ese hombre comenzar a llenar la tierra, y hay mucha tierra que hay que conquistar, muchas vidas, muchas almas que se encuentran sin Dios y sin esperanza, que Dios quiere atraer hacia Él, pero Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios y a ser enviados por Dios para ir a traer esas almas que han perdido la presencia de Dios, que se han alejado de Dios, que las circunstancias también les ha puesto temor, les ha puesto miedo, que las pruebas, que las luchas, que las tempestades que han estado pasando los han alejado de Dios, y también todas aquellas personas que aún no han venido al camino de Dios porque aún están sin Dios y sin esperanza caminando por este mundo, porque la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás los ha atrapado en un reino de tinieblas y de oscuridad, y el Señor está llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a que la luz de nuestro Señor Jesucristo sea encendido en sus vidas, para que vayamos en este mundo perdido de tinieblas y de oscuridad, llevar esa luz para que esa luz pueda brillar en la vida de otras personas que aún no están caminando en su luz, y nosotros podamos ser como esas luces, como esos candiles, como esas antorchas que vamos a ir por el mundo llevando esa luz de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que se encuentran en tinieblas y en oscuridad. Y en este día el Señor nos hace un llamado y nos hace una pregunta. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿En qué condición estás? ¿Por qué estás evadiéndome? ¿Por qué has estado ignorando mi llamado? En este día el Señor te hace un llamado a ti que me estás escuchando, para que seas un portador de su gloria, para que seas un portador de su presencia, para que vayas a este mundo perdido llevando la presencia de Dios, esa presencia que hace que los demonios tiemblen, esa presencia que hace que los demonios huyan, esa presencia que hace que los cojos se levanten, esa presencia que hace que los ciegos vean, esa presencia, ese poder del Espíritu Santo que Dios quiere poner en ti, para que donde quiera que tú vayas, aquellas personas que se encuentran atadas al alcohol, a la droga, a la prostitución en este mundo, esas cadenas se rompan y esas personas comiencen a caminar y se levanten de ese estado espiritual de muerte en el que el enemigo los ha tenido. El Señor Jesucristo nos dice en Lucas 4:16, cuando el Señor Jesucristo vino a la sinagoga, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nosotros sabemos que esa escritura se encuentra, la profecía, el anuncio de esa escritura, en Isaías 61, donde el Señor anunció que en un futuro se manifestarían todas estas cosas. El Señor le mostró al profeta Isaías
cosas que vendrían y estarían dispuestas para el hombre cuando se manifestara el Espíritu de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo viniera. Él vendría para darle cumplimiento a todas esas palabras que habían sido pronunciadas y profetizadas por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, como 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya el Espíritu Santo a través del profeta Isaías nos estaba revelando las cosas que iban a venir cuando se manifestara y se presentara y se hiciera presente el Señor Jesucristo, que iba a venir a manifestar todas esas bendiciones que iban a venir, y que el Señor iba a venir a poner todas esas palabras a disposición de los seres humanos, y que Él iba a comenzar a manifestarlas primeramente Él. Primeramente Él vino a traerlas, porque todas estas palabras se encontraban en una profecía, eran los planes y los propósitos de Dios para los seres humanos, y el Señor Jesucristo en su venida vino a ser visible, a hacer posible que todas estas palabras se cumplieran para los seres humanos. Y nosotros miramos que el Señor Jesucristo comenzó a caminar y comenzó a echar fuera demonios, comenzó a levantar a los paralíticos, comenzó a abrirle los ojos a los ciegos, comenzó a abrirle los oídos a los sordos, y comenzó a sanar a todos aquellos que estaban enfermos, comenzó a desatar todas las ataduras que Satanás había puesto sobre los seres humanos, a romper cadenas, ataduras. Comenzó el Señor Jesucristo a derrotar a Satanás y a echar fuera a Satanás de las vidas de los hombres. Y el Señor Jesucristo llamó hombres, llamó a aquellos 12 discípulos para a través de ellos comenzar, enviarlos para que ellos siguieran manifestando todas esas mismas profecías y todas esas mismas palabras que se habían dicho en el Antiguo Testamento. Cuando Él viene, Él no se quedó solo, sino que Él comenzó a llamar hombres y mujeres en ese tiempo para que lo acompañaran, para que miraran la manifestación del poder de Dios a través de su vida. Pero el Señor Jesucristo dice claramente que Él dijo, claramente en el versículo 21 dice, y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el Señor es sabio, porque el Señor dice que dejó su palabra y nos la dejó escrita para que nosotros la hagamos nuestra. Y cuando nosotros miramos que el Señor da revelación de todas las cosas que se iban a manifestar con todos aquellos que fueran ungidos y llenos del Espíritu Santo, dice en el versículo 21, dice, y comenzó a decirles, en Lucas 4:21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces nos está dando a entender que esa escritura quedó escrita allí. Y la expresión es, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando el Señor Jesucristo se hizo presente en ese tiempo, Él comenzó a darle cumplimiento a toda la escritura que está para atrás, a todo lo que le he leído y a todo lo que dice que el Señor Jesucristo vino a hacer desde el versículo 18, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, el Señor nos está dando a entender que todas esas palabras en este tiempo están vigentes para todo aquel que es llamado por el Señor Jesucristo, para todo aquel que el Señor le está haciendo un llamado, porque el Señor quiere depositar su presencia, el Señor quiere depositar el mismo espíritu que estaba cumpliendo todas esas palabras y las estaba haciendo visibles a través de la manifestación de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la manifestación del Espíritu Santo, a través de ese cuerpo que Él tomó para comenzar a caminar sobre esta tierra y comenzar a traer todas esas promesas y cumplírselas al ser humano. Ahora nosotros miramos que el Señor Jesucristo también está haciendo un llamado a hombres y mujeres para depositar el mismo espíritu que estaba en Él, para depositarlo en cada uno de nosotros y para enviarnos a cumplir las mismas palabras, las mismas promesas, y para que nosotros comencemos también a manifestar todas esas señales para los oprimidos, para los que están atados. El Espíritu del Señor está sobre mí, y el Espíritu del Señor, dice el Señor, también estará sobre ti, sobre cada persona, sobre cada hombre, sobre
hombre, cada mujer que esté dispuesta a escuchar la voz de Dios y que esté dispuesta a dejar de ocultarse, que esté dispuesta a dejar de caminar en esos caminos y diga, heme aquí, Señor, yo quiero ir, Señor, a llenar la tierra. Quiero llevar ese mensaje, esa palabra a todos aquellos que se encuentran oprimidos, porque dice, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor quiere ungirlo también a usted, para que usted también vaya a llevar esas buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor quiere también enviarlo a usted a sanar a los quebrantados de corazón, porque el mismo espíritu que estaba en el Señor es el mismo espíritu que el Señor quiere que sea usted esa morada de ese mismo espíritu, para que usted también vaya a manifestar todas esas palabras que se encuentran, para que usted también vaya a manifestar la gloria de Dios, para que todos aquellos que se encuentran en esa condición salgan de esa condición y sean libres de la potestad de Satanás. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El Señor quiere también enviarlo a usted a pregonar libertad a los cautivos y a sanar a los ciegos, porque el poder de Dios se encuentra en su espíritu, en su presencia. Y el Espíritu del Señor está dispuesto para todos aquellos que escuchemos la voz y dijamos, he aquí, Señor. Cuando el Señor comenzó a hablar a Adán, Adán no respondió al llamado como debía de haber respondido, pero Dios, el Señor Jesucristo, vino a restaurar y a salvar todo lo que se había perdido, y el Señor hoy está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Y luego dice, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino para predicar las buenas nuevas de salvación a todos los que estábamos oprimidos por el enemigo, y el Señor quiere libertarnos. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que también en su vida, de usted que me está escuchando, también esta escritura se está cumpliendo para usted, porque el Señor a hoy le está haciendo, en este momento que usted está escuchando esta palabra, también el Señor le está haciendo un llamado a usted para que usted venga a ser parte de esos escogidos. Mateos 10, en el libro de Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces nosotros miramos que después de que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y ellos escucharon la voz del Señor y dejaron de hacer lo que estaban haciendo, todo aquello que los había mantenido en lo que habían estado enfocando toda su vida, cuando el Señor Jesucristo vino y les hace un llamado y los llama a que dejen de hacer lo que estaban haciendo, como lo está haciendo ahorita con usted que me está escuchando, le está haciendo un llamado a dejar de caminar en esos caminos que usted ha estado caminando, y le está haciendo un llamado a que usted comience a caminar con él para que él pueda manifestar su poder, su gloria en usted, para traer vida a todos aquellos que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, y para que ellos salgan de las tinieblas a la oscuridad y vengan a su luz admirable. El Señor les dio poder. Dice aquí que llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice, para que los echaran fuera, así como el Señor nos está haciendo un llamado para darnos también a nosotros poder y autoridad para echar fuera los espíritus inmundos de aquellas vidas que tienen oprimidas y que han tenido atadas a tantas prácticas de este mundo, a vicios, a todas esas cosas que los han tenido atrapados y atados a las cosas de este mundo, dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor le está haciendo un llamado a usted porque Él quiere manifestar todas estas bendiciones a través de usted. Nosotros miramos que cuando el Señor Jesucristo resucita entre los muertos en Marcos 16:14, dice, finalmente se apareció a los 12 mismos, estando ellos sentados a la mesa, dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Una de las cosas que el Señor quiere echar fuera de nosotros es la incredulidad, porque la incredulidad es un espíritu que está impidiendo que muchos de nosotros manifestemos el poder de Dios, que tenemos el testimonio de todos aquellos que le miraron y dejaron el testimonio escrito. Tenemos el testimonio del evangelio, de los evangelios que nos dan testimonio de todo lo que el Señor hizo, y que nosotros lo leemos, pero también en muchas ocasiones hay un espíritu de incredulidad que nos está impidiendo que nosotros creamos también que el Señor nos está haciendo un llamado también a nosotros para enviarnos. Y dice en el versículo 15 de Marcos 16:15, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y yo declaro,
firmemente en el Señor Jesucristo, que esta palabra también es para cada uno de nosotros en el siglo XXI. El Señor también nos está diciendo y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el Señor también nos está haciendo el llamado para que vayamos a predicarle este evangelio que tiene poder, este evangelio que liberta, que cambia, que salva, que levanta a los muertos, este evangelio que el Señor ha dejado. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el Señor no quiere que la gente sea condenada. El Señor quiere que nosotros les prediquemos con la unción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los convenza de justicia, de pecado y de juicio, y ellos puedan salir de esa condición. Y el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces estas son las señales que van a seguir a todos aquellos que escuchemos la voz del Señor y comencemos a obedecerlo y comencemos a caminar en esa dirección que el Señor nos está enviando, a predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay poder. Por eso Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y dice el versículo 28, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces esta es una promesa que el Señor dejó escrita para todo aquel que Él está llamando, porque nosotros miramos que a través de todos aquellos que Él llamó y a través de toda la historia, estas palabras los seguían y estas señales los siguieron, y ellos pudieron manifestarlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miramos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a la Felipe y todos aquellos hombres que caminaron con el Señor creyendo, y que en su nombre ordenaban a los demonios que abandonaran los cuerpos, los demonios salían. Lucas 10:17 dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces nosotros podemos mirar que dice que después de que el Señor Jesucristo envió aquellos días, aquellos 12 discípulos a predicar el evangelio, les dio poder y autoridad. Después de eso designó a otros 70 y también los envió, y el mismo testimonio dan ellos diciendo, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ese poder está en el nombre, y ese nombre está disponible para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos creer que en ese nombre hay poder, creer que cuando nosotros vayamos con fe, como lo dice el Señor, que debemos de creer, y que debemos de creer que esas señales nos van a seguir y se van a manifestar, y en ese nombre vamos a echar fuera demonios, vamos a poner las manos sobre los enfermos y se van a sanar, vamos a poner las manos sobre aquellos que están atados y van a ser desatados. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor nos está revelando que en ese nombre Satanás tiene que caer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que en ese nombre Satanás tiene que dejar las vidas que ha estado oprimiendo, porque en ese nombre toda autoridad del diablo es rota, es cancelada y es anulada. Por eso nos dice en Primera de Juan 3:8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y él en este momento está deshaciendo las obras del diablo, pero ya no lo está haciendo en un cuerpo físico, sino que lo está haciendo a través de los miembros de su cuerpo, que somos nosotros, a través de hombres y de mujeres que estamos dejándonos que el Señor nos use. Dice el versículo 19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Y yo lo creo, porque el Señor Jesucristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dice tiene cumplimiento. Nosotros tenemos que creer que esta palabra está ahí, y Satanás sabe que esta palabra Él no la puede transgredir. Él sabe que cuando una persona va llena de unción y del Espíritu Santo, creyendo al Señor Jesucristo, creyendo que lo que Él ha dicho se va a cumplir, Satanás tiene que abandonar los cuerpos, porque dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así es que toda fuerza del enemigo tiene que ser rota en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda atadura que Satanás ha puesto sobre las vidas, sobre los hogares, sobre las familias, tiene que romperse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted que me está escuchando, usted está siendo escogida y elegido, y el Señor le está haciendo un llamado para que usted vaya a manifestar ese poder. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:12, es cierto, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesucristo nos dejó, les habló a sus discípulos esta palabra,
Y ahora esta palabra también la estamos escuchando nosotros en el siglo XXI, que esta palabra sigue estando allí también para todos aquellos que Él ha llamado y para todos aquellos que Él ha escogido, porque esta palabra se las estaba dando a sus seguidores, aquellos que caminaban con Él y aquellos que estaban escuchando su voz y aquellos que habían sido enviados para llevar esta palabra y para llevar este evangelio. Y el Señor dice claramente en este pasaje de San Juan 14:2, y de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces aquí el Señor no está poniendo una restricción, sino dice el que en mí cree. Si usted cree en el Señor Jesucristo y cree en su palabra y cree en su llamado y usted camina a levantarse y deja de estar caminando en sus propios pensamientos, en sus propios caminos, el Señor lo va a usar poderosamente, porque Él dice el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. Y Él dice claramente las obras que Él estaba manifestando en ese momento, dice también ustedes las harán en un futuro cuando el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos y resucitara y pusiera su Espíritu Santo en todos aquellos que Él estaba llamando. Y lo dice muy claramente. En Primera de Corintios 12:27 dice el apóstol Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y nosotros miramos que el apóstol Pablo nos está revelando que la iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo caminó en la tierra, Él tenía su propio cuerpo y Él caminaba donde Él quería y Él se movía donde Él quería y Él iba donde Él quería todos los días y se movía en su propio cuerpo que él podía mover porque era un cuerpo humano, un cuerpo visible y él era el que decidía y él movía ese cuerpo y cuando él quería sanar a un enfermo, él se movía en su cuerpo, cuando él quería tocar a un paralítico, él se movía en su cuerpo, cuando él quería predicar el evangelio se movía en su cuerpo, pero ahora la Biblia nos declara que ahora el Señor está en espíritu y ahora nosotros somos ese cuerpo y el Señor nos hace un llamado porque él quiere moverse a través de su cuerpo, el Señor quiere caminar a través de su cuerpo para seguir haciendo la misma obra porque el Señor no ha terminado su obra, aún hay muchas vidas que el Señor quiere tocar, que el Señor quiere sanar, que el Señor quiere levantar a muchas personas que aún están caídas, el Señor quiere restaurar muchos matrimonios. Y nosotros miramos qué hacía el Señor cuando él caminaba en su cuerpo. Dice Marcos 1:21, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Entonces nosotros miramos que dice que el Señor en ese cuerpo que él caminaba vino a la casa de la suegra de Simón y ella se encontraba enferma y dice que cuando él la tocó, dice entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, así como el Señor Jesucristo tocaba a los enfermos cuando él caminaba por esta tierra, ahora sí el Señor Jesucristo quiere tocar a los enfermos a través de cada miembro de su cuerpo, a través de cada hombre y de cada mujer que él está depositando su presencia, su Espíritu Santo. Y en este momento él quiere también tocar a los enfermos a través de usted que me está escuchando. Solamente levántese en fe, sienta esa presencia del Espíritu Santo que le está hablando, sienta esa conexión con el Espíritu Santo que va a transmitir, aleluya, poder a través de usted si usted lo cree. El Señor quiere caminar porque la palabra de Dios dice que nosotros somos ese cuerpo en este tiempo y el Señor se está moviendo a través de su espíritu, a través de su cuerpo, a través de sus miembros para sanar a los enfermos. La suegra de Pedro, en cuanto él la sanó, se levantó y dice que le servía y el Señor también quiere levantar a aquellos que están caídos, que hay ataduras que no los dejan servirle al Señor con todo el corazón. El Señor le está haciendo un llamado a usted para a través de usted tocar también a esas personas para que ellos dejen esa condición y se levanten de esa condición en la que han estado viviendo durante mucho tiempo para que comiencen a servirle al Señor con un corazón puro y limpio y dispuesto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántese en fe para que el Señor lo pueda usar. La palabra de Dios dice en Marcos 5:21 que el Señor dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y, y él estaba junto al mar, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud
y le apretaban. Entonces nosotros miramos que dice que el Señor comenzó a caminar en dirección hacia la casa de Jairo. No voy a relatar la historia de Jairo. Lo que quiero es cómo un hombre viene y le hace un llamado al Señor y cómo el Señor comienza a caminar en esa dirección para atender el llamado de Jairo. Sabemos que el Señor fue a la casa de Jairo y resucitó a la hija de Jairo, pero en la que quiero enfocarme es en aquella mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces nosotros podemos mirar en este pasaje que dice que esa mujer que había padecido por mucho tiempo del flujo de sangre, cuando ella tocó al Señor y tuvo contacto con el Señor Jesucristo, su azote salió de ella, su azote se secó, se desapareció ese azote, esa enfermedad que por muchos años la había tenido atada y que la tenía apartada y aislada, porque dice que en ese tiempo las mujeres que sufrían de flujo de sangre eran inmundas, entonces esa mujer no podría acercarse donde había gente y esa mujer tenía que vivir apartada del mundo, tenía que vivir en un mundo de soledad, en un mundo apartado de los seres humanos, porque ella no podía acercarse donde había personas. Y así vivimos muchos de nosotros que estamos también en esa condición, muchas personas que se encuentran en esa condición porque Satanás los tiene aislados del mundo, porque Satanás los ha atado en este mundo, en cárceles espirituales de oscuridad a través de los vicios, a través de las prácticas de este mundo. Pero aquí dice claramente que esa mujer tocó el manto del Señor y fue salva. Y el Señor, cuando nosotros venimos a Él, dice que también nosotros somos vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros somos revestidos del Señor Jesucristo. En Romanos 13:14 dice que nosotros somos vestidos del Señor Jesucristo y ahora ese poder también está sobre nosotros cuando nosotros nos llenamos también del mismo espíritu que estaba en el Señor Jesucristo y vamos vestidos del Señor Jesucristo también con toda persona que nosotros tengamos contacto. El Señor también va a hacer la obra a través de nosotros y también ese poder se va a manifestar a través de cada uno de nosotros. Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces aquí podemos nosotros mirar que a esa mujer del flujo de sangre había estado por 12 años y nosotros miramos que cuando ella tocó el borde del manto del Señor Jesucristo fue salva y la fuente de su sangre se secó, pero ahora miramos nosotros que había otra mujer que por 18 años había estado encorvada, dice, y en ninguna manera se podía enderezar. También esta mujer había estado por 18 años. La mujer del flujo de sangre había gastado todo lo que ella tenía y allá se le habían agotado todos los medios humanamente que ella pudiera hacer para poder sanar su enfermedad hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Como lo decía, sí hay muchas personas que ya no tienen recursos, que el Señor ha permitido que todos sus recursos se acaben y esas personas están deseando tocar al Señor Jesucristo, pero necesita el Señor Jesucristo, quiere tocarlas a través de usted. Y también esta mujer que se encontraba encorvada y dice que de ninguna manera se podía enderezar. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad y el Señor Jesucristo también quiere ir a través de usted para también, para también soltar una palabra de sanidad a través de usted sobre aquellas personas que se encuentran también encorvadas y atadas y enfermas. Dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Quiere decir que esta mujer toda su vida caminaba con su vista caída, con su vista hacia el piso y ella no se levantaba de esa porque esa azote no la dejaba levantarse, no la dejaba alabar a Dios, la tenía en una condición, en un estado donde ella no podía moverse, donde ella no podía estar, ella estaba atada a ese estado y cuando el Señor puso las manos sobre ella, dice que ella se enderezó
y enseguida glorificaba a Dios. Y lo mismo quiere hacer el Señor Jesucristo, ir a desatar a todos aquellos que están atados, pero que Él necesita sus manos de usted para poder tocar a aquellos que están atados. Él necesita las manos de sus siervos y de sus siervas para poder tocar a los enfermos, dice. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces nosotros miramos que también el Señor nos revela que cuando nosotros comencemos a caminar con el Señor y comencemos a creer que en ese nombre los demonios van a salir, los demonios también van a comenzar a presentar oposición y a tratar de detener a los siervos y a las siervas, poniendo incredulidad y poniendo temor, poniendo miedo de que qué tal si pasa, qué tal si no pasa. Y nosotros miramos que los mismos de la iglesia se van a levantar en contra de nosotros, porque aquí los mismos que se estaban levantando para detener que el Señor Jesucristo manifestara todas aquellas cosas que Él había venido a manifestar eran los mismos sacerdotes y los mismos hombres que eran los maestros que enseñaban la palabra de Dios. Y lo mismo va a suceder con cada uno de nosotros cuando nosotros nos levantemos en fe. Va a haber oposición y oposición de la misma iglesia o quizás de nuestros mismos hermanos que nos van a tratar de detener, pero nosotros tenemos el testimonio del que el Señor nos ha dejado en la escritura. Dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, fíjese lo que nos dice aquí: a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí quién es el que tiene las vidas atadas, quién es el que tiene a las personas atadas a la droga, al alcohol, a los vicios, a la prostitución, a la perdición. Ese ser se llama Satanás. Pero nosotros miramos que esas ataduras y que es todas esas cosas que Satanás está haciendo se rompen cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de las personas, y cuando el Señor Jesucristo llega a través de un siervo y de una sierva. Esa ligadura tiene que romperse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en este día el Señor nos está haciendo un llamado para que nosotros vayamos y seamos esas manos del Señor, seamos ese cuerpo del Señor en esta tierra, porque Él ama las almas y Él quiere romper las cadenas, las ataduras, y Él quiere libertar a todos los que Satanás tiene oprimidos. Al decir Él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Y las mismas cosas gloriosas que el Señor hacía en esos tiempos que Él caminaba, ahora Él las sigue haciendo a través de su cuerpo y a través de hombres y mujeres. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a Él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces nosotros miramos que el Señor Jesucristo sanaba a los ciegos y a los mudos los hacía hablar. Y de todo eso, nosotros miramos que el Señor Jesucristo, ese es el reino que el Señor Jesucristo vino a manifestar a la tierra, y ese es el evangelio que el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar, el reino de las buenas nuevas, y ese reino que va a manifestar las señales, los prodigios y las maravillas sobre todos aquellos que creamos y vayamos a predicar ese evangelio. Y si toda gente, dice en el 23, Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, fíjese, nuevamente aparecen los fariseos, nuevamente aparece la oposición de todas aquellas personas que el diablo usaba para tratar de detener que el reino de Dios se expanda sobre la tierra. También tenemos que estar conscientes que cuando nosotros creemos al Señor va a haber oposición, porque el enemigo se va a levantar tratando de detenernos, pero tenemos que usar ese poder también para nosotros mantenernos firmes y reprender al diablo y echarlo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestras vidas también, y no dejar que Satanás tome ninguna ventaja sobre cada uno de nosotros. Más dice más los fariseos, al oír, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces nosotros miramos que ellos estaban tan ciegos que estaban diciendo que el Señor echaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, cuando el Señor los estaba echando por el poder del Espíritu Santo. Estaban tan ciegos que no se daban cuenta y no podían mirar ese poder que se estaba manifestando, no podían ver todas las maravillas que Dios estaba haciendo, porque estaban tan ciegos que no podían mirar a Dios. Y así hay muchas personas en este tiempo que no pueden entender y comprender que todas esas
que todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo en aquel tiempo siguen estando vigentes, pero en este día nosotros nos vamos a levantar para ir y declarar que todas esas personas también se van a levantar de esa condición y van a comenzar a mirar con los ojos espirituales y también van a comenzar ellos a ser instrumentos del Señor. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces nosotros miramos que aún en ese tiempo los hijos de aquellos que se estaban oponiendo, ellos también estaban echando fuera los demonios por el poder del Señor Jesucristo. Y miramos nosotros que Satanás quiere y busca que nosotros nos detengamos porque Él quiere infundir temor y miedo, porque Él sabe que en ese nombre hay poder y Él sabe que si nosotros nos mantenemos y creemos en esa palabra que está escrita y en la escritura que el Señor nos ha dicho, el Señor nos va a usar poderosamente a todos. El Señor nos revela cuál es el poder. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en este tiempo el reino de Dios se sigue manifestando porque el Señor vino a traer el reino de Dios a la tierra y lo dejó y el reino de Dios se sigue manifestando en todos aquellos que el Señor está llamando, así como se manifestó el reino de Dios y el poder de Dios en todos aquellos hombres que el Señor envió a predicar y después de ellos el Señor sigue usando hombres y mujeres para seguir manifestando ese reino porque ese reino que el Señor vino a manifestar en la tierra, en ese reino hay poder y dice que el que estaba en el Señor Jesucristo para echar fuera a los demonios era el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo sigue estando para cada uno de nosotros en este tiempo, dice, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Así es que nosotros tenemos que entender que todo espíritu que quiera venir a poner en nosotros incredulidad, temor o miedo, o toda persona que venga a tratar de impedirnos que nosotros caminemos en el poder del Espíritu Santo, esa es una persona que nos está tratando de dirigir a caminar en contra de lo establecido por Dios, pero el Señor nos ha dejado su presencia, nos ha dejado su espíritu y el mismo espíritu que comenzó a caminar, que comenzó a manifestarse a través de nuestro Señor Jesucristo para sanar a los enfermos, para traer vista a los ciegos, para levantar a los que estaban caídos y para dar vida a los muertos. Es el mismo Espíritu que se sigue moviendo en este tiempo, porque el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente que el Espíritu Santo vendría sobre todos nosotros. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que y hasta los últimos tiempos que estamos viviendo nosotros, el mismo espíritu que el Señor comenzó a manifestar es el mismo espíritu que está en este día. Yo le invito a usted, mi hermano, mi hermana que está caminando, créalo que ese espíritu que comenzó a manifestar el reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de todos aquellos hombres que fueron llamados. Es el mismo espíritu que se sigue manifestando en este tiempo sobre todos aquellos hombres y mujeres que estamos escuchando ese llamado y que estamos obedeciendo ese llamado y que nos estamos levantando. Y en este día yo le hago una invitación a usted que me esté escuchando, que usted se levante en fe y crea que el Señor le está llamando, porque el Señor quiere manifestar su gloria a través de usted. El Señor lo está llamando a caminar con Él para que usted comience a ser esa vasija, para que usted sea ese instrumento de su gloria, porque a través de usted el Señor va a hacer prodigios, señales y maravillas, y a través de usted el Señor va a echar fuera esos demonios que han estado oprimiendo vidas. A través de usted el Señor quiere rescatar a todos aquellos que se encuentran en prisiones de oscuridad. El Señor a través de usted quiere levantar a los drogadictos, a los paralíticos, a todas aquellas personas que se encuentran atrapadas en los vicios y atrapadas en las corrientes de las aguas de este mundo de tinieblas y de oscuridad. En este día le he compartido este corto mensaje y le pido que sea usted el que medite en todos estos pasajes que yo le he ido poniendo. No le pido que ponga su mirada en mí. Yo soy simplemente
Un hombre que está buscando mirar el poder de Dios y la gloria de Dios manifestada en mi vida y también en su vida de usted, que deseo que también el Señor lo use poderosamente y usted comience a manifestar este poder, ese poder que está vigente para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que nosotros nos llenemos de la presencia del Señor y que comencemos a pasar tiempo en su presencia y comencemos a llenarnos del Espíritu Santo como el Señor lo hacía. El Señor nos dejó el testimonio, cuál es la clave para caminar en lo sobrenatural y para poder mirar el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. El Señor Jesucristo nos ha dejado el ejemplo cuando nosotros seguimos los pasos y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente y mi deseo es que el Señor le use poderosamente y que su presencia se mueva en usted y que su presencia se manifieste en usted y que usted sea un portador de la gloria del Señor y un portador de su espíritu, de su presencia en esta tierra para echar fuera demonios y para que usted sea el cuerpo del Señor, para que sea a través de usted el Señor toque a los enfermos y los levante, y todos aquellos que reciban un toque del Espíritu Santo, para que todos aquellos que están caídos reciban un toque del Espíritu Santo a través de usted, a través de sus manos, a través de sus palabras, ellos reciban aliento, reciban vida, y que el Señor haga una obra poderosa en su vida. Que el Señor Jesús me le bendiga grandemente, y le pido que nos acompañe en estos videos que estamos subiendo. El único propósito es expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos tiempos, porque los tiempos se están acortando y ya hay muchas vidas que se encuentran perdidas en este mundo de tinieblas y de oscuridad, para que nosotros podamos recibir esa palabra. El único propósito en este canal es expandir ese evangelio y llevar ese evangelio y compartir también esta palabra con todos aquellos. Y si alguno se encuentra desalentado, desanimado, pues a invitarle también a que se anime y se levante en el poder del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Si aún no se ha suscrito a este canal, yo le invito a que se suscriba, nos acompañe para que podamos nosotros expandir más esta palabra, que la única intención es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente, y nos vemos en un siguiente mensaje que vamos a estar transmitiendo. Que el Señor le bendiga muy, muy grandemente, y también doy gracias a todos mis hermanos que me están siguiendo ya por este canal. Que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente, y les animo a que sigamos caminando y nos unamos, hermanos, en ayuno, en oración, también por las almas que están perdidas, para que el Señor pueda alcanzarlos, y que el Señor también nos envíe con su presencia y con su Espíritu Santo a llegar a todas esas vidas. Que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente.